Bien, de nuevo, muy buenas noches. Esto es protocolar, nada más. Bueno, como siempre, qué bueno poder estar reunidos, poder estar convocados por la vida que nos compete, que nos convoca, que es la vida que el Señor nos ha dado. Una de las cosas que podíamos o que podemos entender en este tiempo es que cada vez que nos toca compartir, impartir la palabra, ¿sí? Ser parte de un tiempo de enseñanza, de ministración, tenemos que entender que tiene un fin, que tiene un sentido, ¿sí? Que no es como aprendimos en estos últimos tiempos, que el Evangelio no puede ser casual en nuestra vida, no puede ser algo a lo que de alguna manera en forma amateur le dé el tiempo, ¿no? ¿Se recuerdan que esas expresiones que venimos trabajando durante tantos años, ¿sí? Cuando nosotros vamos entendiendo de qué se trata el Evangelio, vamos tomando responsabilidades por entendimiento, ¿sí? Por eso es que necesitamos ser entendidos. Primero tenemos que asegurarnos que si vamos a recibir, si vamos a ser impartidos, que sea la voz de Dios operando, ¿sí? Porque podemos oír muchas voces, pero la realidad que necesitamos vivir es que Dios sea quien hable a nuestras vidas, poder identificar que así sea, poder tener un testimonio en nuestro espíritu de que es Dios, a pesar de, puede estar hablándonos. O sea, esa es la idea del Evangelio. Y tiene un sentido. La palabra de Dios tiene un sentido claro y concreto, ¿sí? Y lo habla, Mateo 4:4, lo quieren ver, un pasaje muy conocido, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un pasaje que lo hemos visto mucho, pero tiene una significancia a la hora de reunirnos, ¿sí? No solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale. O sea, la palabra que sale de la boca de Dios trae vida. O sea, eso puede sonar como, uy, qué lindo. Pero si trae vida, es para que esa vida se imparta en nosotros y comience a producir un gobierno, comience a producir. Pensaba en estos días, ¿no? Muchas veces las personas malentienden esto, malinterpretan. Creen que la sabiduría es el conocimiento de muchas cosas. Y en realidad, un sabio no es el que conoce muchas cosas. Un sabio es aquel que lo que conoce, poco o mucho, lo vive. Eso es un sabio. Yo puedo conocer un montón de cosas, pero no vivirlas. ¿Ven? Yo puedo hablar de legalismo, de legalidad, perdón, de legalidad, de comportamientos ordenados, y de repente me paso todos los semáforos en rojo. O sea, eso a nosotros nos parece natural o no nos parece tan problemático, pero a Dios sí, ¿sí? Por eso Él nos da una vida para que eso ya no gobierne. Esa es la realidad. Cuando la palabra nos habla acerca del espíritu y nos habla acerca de la carne, lo que el alma es intermediaria. ¿A quién le obedezco? ¿A la carne o al espíritu? Es esa lucha que tiene. Siempre hemos dicho que por años al alma se la vapuleó, ¿no? El alma esto, el alma lo otro, pero el alma termina siendo una vía de lo que o defino en la carne o lo que defino en el espíritu. Ni más ni menos. Eso es lo que vive. Pero cuando estoy oyendo palabras que salen de la boca de Dios, tengo que tener en claro que es para vida. No es para conocimiento simplemente, sino para vida. Eso es lo que debe de provocar en nosotros. Por eso es que cuando nos congregamos, ¿sí? Tenemos que saber que lo que va a hacer que nuestra vida sea favorable es la vida del Espíritu. Lo que nosotros alimentemos al Espíritu es lo que se vuelve favorable para el entendimiento del Evangelio. Por eso es como que también tiene que haber cierta rendición, cierto
bajar la guardia ante esa vida espiritual para que podamos ser llenados de ella, ¿no? Porque si no, es como que siempre hay algo desfavorable. Estos días también prestaba atención en lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro trata de que él no vaya para no ser crucificado, y él dice algo que lo hemos escuchado siempre: sí, apártate de mí, Satanás. Y no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a lo que quería operar en contra de Dios. Nunca el Señor se mete con nosotros, sino con aquello que nos gobierna, con aquello que nos quiere gobernar. ¿Ve? ¿Por qué? Y nos damos cuenta enseguida, porque yo no sé el tiempo, pero al poco tiempo lo hizo apóstol de su iglesia. O sea, entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Lo llamó Satanás? No, el Señor sabía que le estaba llamando Satanás. ¿Ven? Entonces, y cuando hablamos de Satanás y hablamos de adversario, y esa es otra cosa que también tenemos que aprender a erradicar los cristianos, los creyentes, ¿sí? Tanto lugar a Satanás como a alguien externo. Pero la realidad es que lo adversario no solo es externo, es interno también. Por eso es que cuando habló con Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, lo que estaba diciendo es que el adversario que te quiere gobernar no puede definir lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Siempre hay alguien adversario dentro de nosotros, ¿sí? Dios va a querer definir algo para el espíritu, pero ese adversario en nosotros es, y no, yo quiero darle lugar a la carne, porque es lo que conozco, en lo que me desenvuelvo. Por eso es que tiene que haber una transferencia, una vida nueva en el Señor, para que eso pueda ser viable. Por eso lo favorable es la vida espiritual. Y no es tan simple, no es de un día para el otro, es entendiendo, ¿sí? Sí hay un impacto de Dios en nuestra vida al principio y que no entendemos nada, pero que ese amor nos abraza como hemos aprendido y ¡wow! Pero eso hay que alimentarlo. Eso hay que alimentarlo con entendimiento, ¿sí? Con intimidad, con adoración, con rendición al Señor. O sea, ir entendiendo, ir rindiendo cosas, porque si no, es como que, por eso el entendimiento, porque sin entendimiento no tendemos a rendirnos a aquellas cosas que Dios quiere que nos vayamos rindiendo. Como que no las vemos tan mal. Entonces le dejamos un lugarcito. Y Dios dice, pero yo lo que quiero, necesito que liberes gigas en tu vida que están ocupados con cosas que ya no sirven. O sea, es más, que has vivido con eso tantos años y que nunca dio resultado, pero sin embargo lo sigues teniendo encima, ¿no? Un poco de lo que hablábamos unos días atrás. Cosas que ya no sirven, pero que seguimos sosteniendo. Formas que seguimos sosteniendo, que ya no sirven, sino que producen. Bueno, todo eso es adversario. Eso está en contra de lo que Dios quiere producir en nuestra vida. Por eso no es que lo tenemos que tener tan latente al diablo o a Satanás ahí como un personaje externo, sino como algo más bien interno. Porque fíjese que, vuelvo a esto y ya salimos de Satanás, es adversario, o sea, en nosotros existe. Le decimos adversario, pero el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y dice, ¿y Pedro estaba endemoniado? No. Pero hay algo que opera en nosotros que es adversario y es Satanás. Y eso está continuo. Eso está continuo. Por eso es que sus misericordias se renuevan cada mañana. No es porque nosotros nos volvemos fenómenos el día que aceptamos al Señor y ya está. Ya somos inmaculados, no pensamos más mal. No, al contrario, es todos los días. Todos los días tenemos algo malo en nuestra vida que nos va a querer gobernar. Todo el tiempo vamos a pensar mal de algo porque nos quiere gobernar. Eso está. O sea, no puedes, no, los cristianos son todos buenos. No, mentira, somos personas que tenemos la posibilidad, por la gracia de Dios, de entender que tenemos que ir muriendo a una vida
que nos damos cuenta que todo el mundo quiere sostener y que no funciona, y que no da rédito, que por el contrario, enferma, martiriza, provoca ansiedad, provoca desgaste, pero en el Señor lo que logramos es lo que venimos hablando, un reposo. Un reposo, ¿sí? Por eso vuelvo a algunas cositas que vimos, ¿sí? Ya que aprovecho que varios no pudieron estar, pero que es tan importante entender el reposo del Señor. Y uno dice, ¿el reposo qué? Bueno, ya está, ahora llega el Señor y tengo como más paz. No, eso no... Sí, es parte del reposo, pero no es el reposo de Dios, ¿sí? El reposo de Dios es cuando nosotros producimos, imagínense que el Señor, el sexto día, creó al hombre y el séptimo día reposó. Pero Él hizo todo lo que Él determinó hacer para lograr el reposo. Entonces, el reposo nos habla de que nosotros tenemos que producir para lo que fuimos creados para vivir ese reposo. Si yo no produzco eso, lo que no voy a estar es en reposo. Por eso es que veníamos hablando acerca de la ansiedad. Cuando yo no sé a qué me tengo que abocar y darle todo mi tiempo y mi vida y mi pensar, y voy a pensar 2 millones de cosas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haría? ¿Qué debería de hacer? Y ahí estamos, ¿no? Eso es la ansiedad. A eso se le llama la ansiedad en la vida, ¿sí? Por eso es que la palabra nos dice que podamos entregar nuestras cargas, ¿sí? Nuestras formas de pensar, todo, y que lo hagamos en el reposo del Señor. Entonces ya decíamos que los apóstoles hablaban de ansiedad, pero tenía otro nombre, nada más. ¿Pero qué era eso? Era la gente queriendo un montón, y dice, no, tienen que entender para qué viven. Y eso te trae reposo. Imagínense, hay cosas tan simples, pero tan simple, pero tan complejas, ¿no? Que cuando nosotros decimos, ¿quién de ustedes determinó nacer? Nadie. Y uno dice, ¿y qué tiene eso de maravilloso? Y que no determinamos ni nacer, ni tener los padres que tenemos, ni nacer en el país que nacimos, ni vivir lo que... No lo decidimos nosotros. No lo decidimos. Todo eso lo decide Dios, lo define Dios, ¿no? Y cuando nosotros podemos entender, es recién donde nosotros podemos entrar en un reposo y decir, claro, yo hubiera preferido nacer ¿dónde? Y Beverly Hills, ¿no? O sea que cuando yo tuviera un poco de conciencia, mis padres tomaban una chata impresionante, playa, o sea, y sí, pero no, nací en Misiones, ¿no? Mis padres no los elegí. Y uno dice, para amor, no, pero los padres que me tocaron me gustaron. Y sí, me gustaron, porque eran los que tenían. Pero eso lo define Dios. Entonces, por eso necesitamos entender esto del Evangelio. O sea, cuando una persona entra en el reposo, cuando entiendo de que yo no definí nada, de que el que definió todo en mi vida es Dios. Entonces, si yo no lo escucho a Él, estoy frito. O sea, voy a entrar en ansiedad toda la vida porque no sé para qué vivo ni para qué nací. Por eso decimos que el reposo de Dios es que las personas, ¿sí? Decíamos días atrás, una persona que comienza a recibir esta verdad presente, que no nos entretiene, sino que activa una verdad en nosotros, que activa un propósito, que nos da un entendimiento de para qué nacimos, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca? En 6 años esa persona tiene que salir al mundo. No es que va a quedar guardado en la iglesia, pero sale al mundo y explica el mundo. Pero desde Cristo explica el mundo. ¿Por qué está así? ¿Por qué la sociedad está así? ¿Por qué el ambiente está así? ¿Por qué las enfermedades? O sea, una persona, un creyente entendido, así debería de saber explicar en el mundo.
¿Por qué las familias viven lo que viven? ¿Por qué los matrimonios viven lo que viven? ¿Por qué los jóvenes están viviendo lo que viven? ¿Por qué hoy el vocabulario que tienen? O sea, todo. Porque eso es lo que produce el Evangelio, un entendimiento del mal del momento en el cual nos toca ser una generación. Porque si no, ¿cómo vamos a luchar en contra de eso si no conocemos al enemigo? Por eso es que generación tras generación, Dios le da el entendimiento a los hombres y mujeres para que sepan a qué se tienen que abocar en su tiempo, en su generación. Moisés sacando a Israel, Noé armando el arca, David luchando contra imperios, Cristo crucificado. O sea, hoy, ¿con qué nos toca a nosotros lidiar? No con una cruz, por lo menos una cruz de madera, sí una propia cruz. No con un arca, no con las serpientes, no con ejércitos. ¿Qué nos toca a nosotros hoy? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que identificar? ¿Cuál es el mal de este tiempo? ¿Qué vamos a salir? Che, ¿sabés que estoy armando un arca? ¿Te gustaría venir? No se sube nadie. Entonces tengo que entender cuál es el mal. ¿Por qué? Porque Dios a cada generación le da la forma en la que tiene que traer salvación al mundo. Hoy es la iglesia. Hoy el arca es la iglesia. Hoy la serpiente de bronce es la iglesia. Hoy el ejército es la iglesia. Por eso es que estamos hablando de que la iglesia tiene que ser el sistema que traspasa el mundo en todos los aspectos. La iglesia es la única que puede entender el porqué del universo. No el porqué de la gente se porta mal. ¿Por qué la gente consume drogas? No, de todo. ¿Por qué el universo funciona como funciona? ¿Por qué no está funcionando como debería de funcionar? Todo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a entender un diseño. O sea, ya no le podemos ir a la gente y decirle, ¿sabes qué? Jesús te ama. Ya, está bien, Jesús me ama y hay un montón de gente que me ama, pero no, eso no cambia mis días. Entonces, cuando yo sí entiendo y las personas comienzan a decir, sí, pero lo que pasa es que yo estoy claro en la familia. Sí, pero lo que pasa es que mi trabajo, mi economía, yo estoy claro en eso, entendiendo, tengo conceptos eternos y que cuadran en todo tiempo. ¿Se entiende? Esa es la iglesia. Si yo no sé, me agarran afuera y... El tema es que nosotros fuimos llamados a manifestar a Cristo en todo. Ese es el punto. Por eso es que en 6 años una persona tiene que estar alineada y definida en esto. Y una de las cosas que produce la mayor expresión de vida y el que las personas están entendiendo verdaderamente de qué se trata el Evangelio es que tenemos un hambre descomunal de compartirle a otro lo que nos está pasando. Cuando eso no está pasando, estamos en un problema enorme. Así me congregue todos los días que Dios determina que nos congreguemos. Porque estoy adquiriendo conocimiento, pero no estoy expresando la vida, que es que otros conozcan lo que a mí me impactó, me enamoró y me apasionó del Señor. Si eso no está pasando, estamos mal. Antes no teníamos entendimiento, cero esto. Sabíamos el Jesús te ama, necesitas al Señor. Y no me pregunte más porque no sé, pero vos lo necesitas. Teníamos esa pasión sin entendimiento, pero hoy es como que cambió. Tenemos mucho entendimiento, pero no tenemos la pasión para impartir a otros. Para decirle, che, ¿sabés qué bueno lo que, aunque sea así como estamos tomando mate en el trabajo, no sé, che, ¿sabés qué bueno lo que me pasó el otro día? No. Es como que, si no me preguntan, no. Si no se está muriendo y me pide que ore, no. O sea, estamos como muy alejados de lo que es esto. Y recuerden que nosotros fuimos llamados para ser ente de salvación, no de solución de problemas nuestros, ente de salvación, puertas de salvación, para que otros vivan lo que supuestamente a mí me está pasando. Ahora, si a mí no me está pasando, ¿cómo voy a querer que les pase a otro?
Si a mí no me está pasando eso de, wow, qué bueno esto, claro, ahora entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué mis papás, ahora entiendo por qué el lugar donde nací, ahora, ¿ve? Y no me amargo, sino que entiendo porque no lo definí, ni lo definieron mis padres, lo definió Dios. Es como que el Evangelio lo hicimos como muy chiquito, muy diminuto, ¿eh? Una solución o una problemática del ser humano, pero es algo universal, global, terráqueo, ¿no? Es algo tan grande. Por eso es que necesitamos que esa voz de Dios nos pueda ser parte de la vida que se nos imparte. Entonces, cuando nos congregamos y vamos entendiendo, nuestra responsabilidad como creyentes, a esto quería ir, es que nos volvamos favorables a esa vida del Espíritu. El madurar es darle más lugar a esa vida espiritual. No tenerla como ahí medio como de apuchito. Darle de, bueno, que no crezca mucho porque me va a anular la otra vida, ¿no? La que siempre llevé, ¿no? No hace cosa que crezca y no la pueda gobernar, ¿no? Y eso está. Pero la idea es esa, que nos termine gobernando. Porque como decir, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decíamos, estamos agarrados de la soga de la carne, de lo que define según el mundo, de las necesidades? Y dice Dios, pero se tiene que soltar, si no, no te puede agarrar nunca. Se hace muy difícil. ¿Quién puede arrimar la puerta, Dani? Ya que se abrió. Perdón. Y no es tan simple. Días atrás me acuerdo que hablaba de esto. Conformar una persona, como decía recién, se supone que en 6 años, digamos, una persona bien establecida, con fundamentos claros, ¿sí? Entendida, que ya no hay cosas que lo van a quitar del camino del Señor, que ya no hay, no, que ya está, ya entendió y definió sus días en el Señor. Son personas que cuestan conformar, ¿no? Imagínense, entender muchas veces lo que Dios ha definido para nuestras vidas, que no lo terminamos de saber por completo. Imagínense si yo supiera que mis días van a terminar estableciendo 2, 4, 6 personas que en algún momento, ya cuando no esté, se conviertan en la iglesia del Señor. O sea, si yo lo supiera, y yo diría, no, entonces me dedico a otra cosa. Si van a ser 3, 4 personas, pero entender el diseño de que a mí me tocan 3 o 4 personas y que eso van a producir una multitud en el mundo, y es parte del propósito, del diseño. Pero ¿qué quiere uno? Uno humanamente, y que explote un estadio y que yo pueda estar... Pero Dios dice, no sé. Entonces no puedo estar ahí. ¿Y qué? Entonces tenemos que caminar en esa vida de fe, que entender que lo que Dios está pidiéndonos lo hacemos y que lo que Él determinó va a ser. Dios no va a poner nada que supere lo que nosotros podamos soportar. Eso tiene que quedarnos claro. ¿Ven? Eso también es entendimiento. Decir, sí, Señor, pero con 4 qué hago? Le digo, tranquilo, yo te diseñé para eso. Sí, pero yo quiero, pero no es lo que vos querés, es lo que yo definí, porque de ahí te aseguro que voy a producir lo que yo pensé eternamente que quiero producir. O sea, es complejo. Si nosotros no morimos, nosotros definimos el Evangelio en todo, en todo. El Evangelio en todo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en todo lo definimos nosotros. No le damos el lugar a Él. Por eso que es entendidos y en sabiduría, produciendo lo que sé, lo que conozco, lo que he oído de su voz. Lo pongo por obra. Ahora, se redobló la apuesta, estimada.
Y imagínense, y si uno lo supiera, pero yo no puedo abdicar a eso porque es mi llamado. Pero y la gente sí puede abdicar, porque... Pero yo tengo que quedarme con que quizás alguna vez, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Quizás alguna vez aparezcan definitivamente esos 4 que Dios dice, pero para eso va a tener que ser toda tu vida. Yo tengo que esperar a que pase lo que Él dice que tiene que pasar. ¿Eh? Pero la gente puede enojarse, puede irse, y si te he visto no me acuerdo. Entonces uno dice, pero esto es así, Señor. Y si yo creí en el Señor, y debe ser que tiene que ser así. Mientras nosotros produzcamos lo que Él requiere en nuestra vida, por eso es tan importante conocer, saber de qué se trata el Evangelio. Una de las cosas que voy entendiendo y mucho en este tiempo es que la mayoría de las personas que no habitan esta verdad presente a la que le llamamos nosotros, desconoce para qué el Evangelio vino a sus vidas. Lo desconoce. Al desconocerlo, ¿qué es lo que hacen? Comienzan bueno, ¿será que el Evangelio vino para esto? Y ya empiezan a establecer el para qué del Evangelio, y eso los aleja totalmente de la dinámica eterna del Evangelio, ¿no? Gente comienza a entender como que el Evangelio, bueno, es donde todos son buenos, es donde todos se portan bien, es donde, no sé, la gente, como decimos siempre, con necesidades, con enfermedades aparece, pero nada de eso es el Evangelio. Nada de eso es el Evangelio. Esa es la problemática de un ser humano sin Dios. Ahora, cuando el Evangelio viene a la vida de esas personas, ahí es donde se produce el reposo, el entender para qué nací. Y eso es para todo el mundo, para los 8.000 millones de personas que habitan hoy el mundo. El Evangelio es para ellos. El Evangelio no es una religión, no es algo para algunos. El Evangelio es que el hombre necesita de Dios por diseño. Por eso dijimos al principio, nadie eligió nacer. Dios definió que naciéramos. Dios determinó el lugar, la casa, los padres. Él definió toda nuestra vida. ¿Cómo nosotros vamos a querer definir algo? Por eso el entendimiento de esta vida espiritual, nosotros la necesitamos manejar, entender. Bien. Y una de las cosas que hablábamos es que cuando vamos entendiendo, nos vamos haciendo responsables. Esa es la idea. La idea es de que comience una responsabilidad individual. La vida de cada persona va entendiendo, wow, voy cayendo en orden, voy entendiendo, me responsabilizo personalmente, pero con una injerencia corporativa, porque tu responsabilidad, mi responsabilidad, tu responsabilidad, juntas, en lo que es a lo que le llamamos la iglesia, produce un poder de responsabilidad que es ese poder que Dios manifiesta. El poder de Dios es la expresión de su iglesia, de hombres y mujeres que entran en un entendimiento con una nueva naturaleza, que es la vida de Cristo, por el Espíritu Santo expresada, ¿sí? Y eso provoca un poder corporativo. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es la iglesia operando, es la iglesia operativa. De eso se trata la iglesia. Ahora bien, la palabra iglesia es una palabra que describe. La palabra iglesia es una palabra que describe. ¿Describe qué? Lo que tiene que ser la iglesia. ¿Qué tiene que ser la iglesia? La iglesia. Pero la iglesia no es... No, la iglesia es la iglesia. Cuando nosotros queremos cambiarle la descripción, ya entramos en un error. La iglesia es la iglesia. Dios dice, es mi iglesia. Y no se puso a explicar. No, porque mi iglesia es la que está compuesta por un... No, es mi iglesia. Cuando yo me siento atraído, apasionado por la vida que Dios produjo en mí, yo comienzo a ser parte de la iglesia.
sin definiciones propias. ¿Se entiende? O sea, yo ya no, sí, pero bueno, me salvaste, ¿y a qué, y de qué se trata esto? Ya no porque la naturaleza no te da opción a pensar demasiado, la naturaleza te cambia, te saca de muerte a vida. ¿Y pero cómo es eso? No, y dice Dios, no te tienes que preguntar tanto, estabas muerto y ahora pasaste una nueva vida. ¿Y cómo es esta nueva vida? Y es la vida de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Y la iglesia es la iglesia. Pero ahí está el peligro, cuando nosotros queremos empezar a determinar qué es la iglesia. ¿Cómo es ser parte de la iglesia? Pero según yo, o sea, ¿puedo ser ocasional? Cuando decimos ocasional es, bueno, qué sé yo, no sé, de vez en cuando estoy, de vez en cuando puedo, cuando me da un tiempito, qué sé yo, o sea, por ahí me siento mal y ahí me acerco porque me hace bien. Eso es definir algo que ya Dios definió, que es la iglesia. La iglesia son hombres y mujeres que van siendo perfeccionados y que su grado de perfección los hace tan responsables que comienzan a ser la expresión de Cristo en la tierra. Esa es la iglesia. Personas ocasionales no son la iglesia. ¿Ven? Ahí ya hay una definición, lo que siempre definimos. Congregación o iglesia. Una persona que no está sintiendo esa vida en él, que no tiene, pero no se le cruza en ningún momento de la semana decir, esto que, si me estuviera pasando, qué maravilloso sería compartirle a otro que sé que está muerto. Y que si llega a cobrar vida y vive lo que yo estoy viviendo, ¡wow! Sería un regalo maravilloso, ¿no les parece? Pero si yo estoy en la mía, no, lo que pasa es que tengo tanto, no, y no tengo ni un tiempo para pensar en a quién le puede servir esta vida que se me dio a mí, y estamos en un problema. Ya eso no es la iglesia. La iglesia vive para eso. Pero no es que no trabaja, no hace nada, no, hace todo lo que tiene que hacer, pero su mayor enfoque es que otros en algún momento quieran lo que nosotros tenemos. Que lo vean o que lo provoquemos. Porque de eso también se trata la adoración. Adorar es eso, wow. La adoración que tengo por aquel que me salvó y me lleva a expresarlo, a compartirlo. Entonces es muy importante eso. Es muy importante saber si no solamente estoy recibiendo información para mi intelecto, sino que tengo la vida y el ánimo de compartir lo que este evangelio produce en la vida de las personas, sacarlos de la ansiedad, del estrés, de las enfermedades, de los maltratos, de los desórdenes, de la falta de un montón de cosas. O sea, es muy amplio lo que produce el evangelio en la vida de una persona. Si nosotros no dimensionamos eso, no le vamos a dar tanta importancia a la salvación tan grande que Él nos dio. Eso es entender. Y me gustó compartir un poco de esto y volver a lo que hablamos, porque hablábamos acerca de cuando Dios le habla a Moisés para que saque al pueblo de la esclavitud, ¿sí? De Egipto. Todos sabemos la historia, ¿no? Y nosotros necesitamos esto, entender, como decía al principio, qué es lo que va a producir reposo a la generación en la cual yo estoy. Y esto de compartir el evangelio es parte de eso que también Moisés hizo, producir la libertad de mucha gente esclava. ¿Esclava de qué? De un sistema, de un diseño del mundo, ¿sí? Porque no sabe que hay un diseño de Dios que es totalmente contrario, adversario a lo que vive. Pero nosotros tenemos que entender, de alguna manera, lo que entendió Moisés. Listo, Señor. Yo anduve por el desierto, porque Moisés cuando mata al egipcio que estaba maltratando a uno de los judíos, ¿sí? Él lo mata, lo esconde en la arena, pero él al otro día cuando viene a tratar de ordenar a sus hermanos, uno le dice,
vos nos venís a decir para que nos ordenemos en esta cosa, dejemos de pelearnos, cuando vos mataste a alguien. Y él dijo, me vieron, voy a tener un problema. ¿Qué hizo? Se fue. Y dice que anduvo 40 años por el mismo desierto que luego tuvo que transitar 40 años. O sea, ¿y será que a Moisés se le prendió la lámpara y dijo, claro, ahora voy a ir porque después el Señor? No, pero el Señor sí, ya tenía establecido que la mente militarizada de Moisés, de saber por dónde ir para que los egipcios ya no los pudieran seguir, ¿sí? Fue porque Dios había trazado 40 años en la vida de Moisés por ese mismo desierto. O sea, a Dios no se le escapa nada, todo está dentro del plan. A nosotros después, para esto eran los 40 años, después caemos nosotros. Claro, ahora entiendo por qué pasó esto. Eso es lo que nosotros tenemos que rápido entender, que las cosas que nos van pasando están si estoy en la voluntad, si tengo la vida y estoy produciendo con hambre y con ansias, eso que Dios reveló, que es ese amor y esa vida, todo lo que me pase está controlado por Dios. Una de las cosas que produce hacer la voluntad de Dios es que no nos va a pasar nada que Él no permita que nos pase, ni el no tener la fuerza para superar lo que vamos a pasar. Si no, Dios sería un perverso. Pero se me murió toda la familia. Tranquilo, o sea, es difícil humanamente, pero Dios te dice, yo ya te preparé. Quizá vas a llorar, te vas a secar un poco, pero en un tiempo vas a recobrar todas las lágrimas, el entendimiento, y vas a disfrutar de la vida como si no es que nada hubiera pasado. Pero ¿será así? Sí, dice Dios, porque si no, Él dejaría de ser Dios. Dios no va a permitir que nosotros nos rompamos, que nosotros nos destruyamos por causa de algo que estamos viviendo. Ahora, si es por cabezones, es otro tema. Si es por cabezones, si es porque yo hago lo que quiero, sino habiendo oído a Dios, ya es otro tema, dice Dios. Yo te cubro dentro de mi propósito. Fuera de mi propósito, la RT mía del cielo no está con vos. Lo que te pase fuera del propósito, yo no estoy. Pero dentro te va a pasar lo que yo permita que te pase. Te pueden tirar al pozo de los leones, te pueden tirar a la cisterna, puede venir una serpiente, tranquilo, un naufragio, todo, tranquilo, nada te va a matar. Yo preparé todo. Hoy es igual, Dios no ha cambiado. Entonces las personas, cuando no tienen el entendimiento del Evangelio, se fue fulano, yo también me voy a ir porque no entendí nada. No sé si es ¿se entiende? Si hay cosas que nosotros definimos, pero por falta de sabiduría, falta de entendimiento. Por eso necesitamos entender el Evangelio, ¿sí? No estar conectado. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como casa es que no podemos conectarnos al hombre. No nos podemos conectar al hombre. Tenemos que oír a Dios a pesar del hombre. Tenemos que estar conectados a lo que Dios está hablando. Si no, cualquier cosa nos va a sacar. Entonces, entender, así como Moisés, decíamos, entendió que según Dios le habló, necesito que saques a mi pueblo, ¿sí?, de esclavitud. Ahora, el tema es que sacó lo que dice Hebreos, lo que dice el libro de Éxodo, que cuando salen 650.000 hombres, ¿sí? Vieron que está el tema de que eran 2 millones, eran 6 millones con los chicos, eran no sé cuánto. Bueno, la cuestión que la palabra dice 650.000 hombres y es mucha gente. 650.000 personas son mucha gente. O sea, ya está, que sean 2 millones, 3 o 6, es mucha gente. El tema es que de esos 650.000, si es así, entraron 2, decíamos. O sea, algo pasó. Tenemos que preguntarnos por qué el resto no entró.
¿Cuál fue el motivo? Porque fueron libres, pero no entraron a la tierra de su reposo. Recuerden que estamos hablando del reposo. Fueron libres, experimentaron todo el poder de Dios en el desierto. No es que salieron y Dios los abandonó a su suerte, no. Dios los sostuvo en el frío, en el calor, en el que no pasaran hambre, como decimos siempre, sus ropas, sus calzados, todo estaba impecable. El tema es que no entraron al reposo. Fueron libres, pero no entraron al reposo. Vamos a hoy. Pablo dice ellos, cuando habla de esta generación de israelitas que fueron libres de Egipto, habla de ellos. Pero en un momento dice, no sea que nosotros, dice Pablo, pasemos por lo mismo. Entender que fuimos salvos. ¿Se acuerda del día que usted llegó a la iglesia? ¿Qué hizo? A mí me hicieron la oración de fe. ¿Sí? Bueno, levante la mano, diga conmigo. Fui libre. Eso mismo le pasó a Egipto, a los que estaban en Egipto. Fueron libres, pero nunca experimentaron el reposo. Hoy estamos en lo mismo. Muchas personas que fueron libres porque aceptaron al Señor, fueron salvos, pero no entraron al reposo del Señor. Es como que todavía están en el desierto. Y el tema es que puede ser que no entren al reposo, nunca. Toda esa generación que salió murió. No llegó ninguno, solo estos dos, Josué y Caleb. Entonces un poco lo que Dios ya estaba estableciendo era cómo iba a ser el reposo de los que creyeran. Ya desde el Éxodo, ya Él estaba estableciendo lo que iba a producir la salvación y el entrar a la tierra del reposo. Y lo hacemos rápido. ¿Qué es lo que pasó en el huerto del Edén? Lo compartíamos el sábado pasado. ¿Por qué el hombre fue destituido? Por algo que había comido. Dios es altamente legal. ¿Cómo iba a remediar eso? Comiendo algo. ¿Qué comieron? Un cordero. Antes de salir en libertad, comieron del cordero. Pero tenían que entender de qué se trataba. Y dice que ellos no entendieron, pero comieron del cordero. Como una comida más. Pero Dios ya estaba profetizando que solo por medio del cordero podrían ser verdaderamente libres. Pero ellos no entendieron, comieron la comida, ¿sí? Pero dice que también no completaron todo lo que tenían que comer, porque habían hecho la masa para comer el pan, pero que en el apuro, para salir de la tierra de Egipto, se llevaron la masa y el Señor les tuvo que decir, cuando ya estaban en el desierto, necesito que hagan la Pascua, que coman el pan que no comieron, porque no completaron la Pascua. No comieron todo lo que tenían que comer y no comieron con el entendimiento de por qué el cordero, de por qué la sangre en el lintel de las puertas. Entonces eso es lo que produjo que ellos no llegaran a la tierra del reposo. El no haber entendido acerca de lo que estaban comiendo. Hoy es lo mismo, siempre sigue siendo lo mismo. Personas que comen de él, pero que no entienden el porqué de esa comida. ¿Qué es lo que trae aparejada esa comida? Entonces fue como cumplir algo. Tienen que comer esto, listo, vamos a comer esto. Pero no se sentaron. ¿Qué está produciendo el Señor a través de esto en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué el comer? ¿Por qué el comer el pan sin levadura? No, todo tenía un sentido, lo decíamos. Porque después los apóstoles hablan de que la levadura son los falsos maestros que ingresan y producen una mala enseñanza y una falsa doctrina. Entonces ellos toman de ahí. O sea, recuerden que decíamos que ellos no inventaban nada. Ellos toman de ahí. Recuerden como cuando salieron. El Señor los hizo nuevamente participar de la Pascua. Sí, pero de los panes sin levadura. Entonces,
El Señor tiene todo bajo el control. No importa la generación en la cual vivamos. Siempre está todo bajo el control. Ahora bien, ellos entraron en el reposo, como podemos saber. No entraron, perdón, en el reposo. Y decíamos que eso comenzó en la noche en que ellos en Egipto comen sin el entendimiento. Voy a pasar. ¿Cuál era el diseño de la liberación? El diseño de la liberación era lo que iba a venir, el cordero inmolado que ya había sido preparado antes de la fundación del mundo, era lo que iba a producir la libertad de los pueblos. Entonces, se estaba inaugurando, decíamos, un sistema de libertad en medio de un sistema de opresión y esclavitud. Lo mismo. Hoy la iglesia es el sistema que va en contra de la esclavitud que vive el ser humano. ¿Ven? Del cautiverio que el ser humano vive. Sigue siendo la iglesia, pero no cualquiera. La iglesia, por eso decía, ¿la iglesia qué es? La iglesia. Hombres y mujeres perfeccionados por el Señor, ¿sí? Con un montón de falencias todavía hasta el último día de sus vidas, pero que van entendiendo y van tomando la responsabilidad de para lo que fueron llamados, con entendimiento, con sabiduría, siendo responsables a esa vida de la fe. Ahora, dice que salieron, participaron de nuevo de la Pascua, y decíamos cómo es, ¿no? Porque Jesús la última noche, antes de ser entregado, hizo lo mismo. Se reunió con los discípulos, partió el pan y los dio a comer. O sea, todo estaba alineado, nunca Dios cambia, nada. ¿Ven? Es necesario que compartamos esta noche el pan para que se cumpla verdaderamente, porque si no va a ser incompleto, va a pasar lo mismo que pasó en el desierto. Entonces necesitamos completar el diseño de ese proceso. Ahora bien, ¿por qué? Fíjese, porque el reposo solamente viene con muerte. ¿Recuerda que decíamos que era reposo? Separación. ¿Sí? Eso también le llamamos separación. Viene con muerte, por eso la paz del hombre está en la separación del mismo hombre. Ya no puedo ser como era antes, ahora que tengo a Cristo. Tiene que haber una separación. No pueden convivir. ¿Ven? Cada vez tiene que ser menos, porque la parte espiritual, por eso decíamos, la parte favorable para que lo de Dios crezca en nosotros y gobierne, es que vayamos muriendo a los deseos de la carne. ¿Ven? Y no es que hablamos de los deseos de la carne solamente con la parte de la sexualidad. No, los deseos de la carne son definiciones propias, de cuestiones propias, de lo que sea, de todo lo que compete a la vida del ser humano. O dice, no, yo no pienso. No, es todo lo que nosotros pensamos. ¿Cómo pensamos del Evangelio? ¿Qué es lo que entendimos de la iglesia? Entonces necesitamos definir por entendimiento todo esto. Ahora, decíamos que Moisés pasó por allí 40 años antes, ya Dios había preparado todo esto. Dice que no se detuvieron en el entendimiento de la plenitud de la obra de Cristo en la vida, en la cruz. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque, fíjense, si nosotros no entendemos lo que produjo el Cordero en la cruz, no vamos a valorar esa muerte. No vamos a valorar ese sacrificio. Es lo que pasó con los israelitas. No valoraron la comida, no valoraron el cordero, no valoraron ese diseño que Dios estaba estableciendo. ¿Ven? Por eso hoy nos pasa lo mismo. Tenemos que entender el porqué de la cruz, qué produjo la cruz. Porque si no, para nosotros, sí, el Señor, ahí es donde fueron perdonados todos mis pecados y lo que hice mal. No, momento. Ahí se habilitaron un montón de cuestiones legales para que yo lo pueda expresar a Él. Por eso es que decimos que la gente cuando llega al Evangelio no entiende de qué se trata. Cree que es, ahora tengo que ser buena gente.
Ahora me tengo que portar bien. O sea, y eso lo puede producir cualquier otra doctrina. Que una persona se porte bien, les puedo asegurar, te meten en el ejército 2 semanas y te portas bien. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Ya no te portás mal, obedeces, cantás el himno, te parás firme. O sea, es fácil. Es fácil. Pero eso es un cambio cosmético. O sea, por dentro sigo maldiciendo, por dentro esto. Pero en el Señor hay un cambio de naturaleza. Hay un verdadero cambio. ¿Eh? Entonces, entender eso que produce es lo que nos hace llegar a la tierra de reposo. Si yo simplemente, sí, levanté la gracia, Señor, gracias, la verdad que te habrá dolido mucho los clavos y la sangre, y eso me produce a mí una tristeza, pero por eso es que tengo que amarte, por eso es que tengo que congregarme, y no es por eso, no es por eso, es por lo que esa muerte y esa resurrección produjo. Nos dio vida eterna, nos dio una nueva vida, nos dio el poder de su fuerza, nos dio el Espíritu Santo. No, nosotros no tenemos, ¡ay, me pasó esto! ¿Y nunca miraste lo que produjo? Eso es no haber entrado en la tierra del reposo. Porque se vive un evangelio casual. Se supone que esto debe ser lo que yo pienso que debe ser. No, es lo que Dios determinó. Es para lo que el ser humano fue creado. Terminamos. Decíamos, ellos cuando salen de Egipto, del primer lugar que salen se llama Ramasés, ¿sí? Ese lugar es donde ellos salen, comen el cordero, pero inmediatamente dice que el Señor los hace, la próxima parada es Sucot. Sucot son 20 kilómetros, lo decíamos el domingo pasado. 20 kilómetros de Ramasés, ¿sí? Es lo que caminaron. Y ahí es donde, si querés ponerlo, Éxodo 12, 43. Porque es bien importante este punto. Éxodo 12, 43 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieren circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, ¿sí? Se comerán en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, toda la congregación de Israel lo hará. Seguimos, pero ahí. ¿Qué es lo que había pasado? No solo habían salido israelitas en esa liberación, habían salido extranjeros, como diciendo, uy, esto se va, vamos con ellos. O sea, no. Y Dios dijo, un momento, ahora que vamos a participar de nuevo de la Pascua, necesito que estos que son extranjeros se circunciden para que se vuelvan ciudadanos, ya no extranjeros. Si no, no pueden participar de esta libertad. Entonces él nuevamente le dice a Moisés, tenemos que hacer esto, Moisés, pero antes de participar de la Pascua, de que coman lo que tienen que comer, hay que circuncidarlos para que ellos se vuelvan ciudadanos. Porque si no se vuelven ciudadanos, no van a valorar la muerte por la cual fueron libres. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué tenemos que permitir que la naturaleza de Cristo nos, para ser ciudadanos? Porque si no, no vamos a valorar la muerte de la cruz. Va a ser un sacrificio, qué bueno, la verdad que buena onda, Jesús se dio por mí y me amó y fue clavado. O sea, es muy limitado eso. Por eso el Señor dijo, tienen que dejar de ser extranjeros, se tienen que volver ciudadanos, con el entendimiento del por qué el Cordero, de por qué la Pascua, para ellos en ese tiempo. Hoy para nosotros, entender qué pasó en la cruz. ¿Qué fue lo que se ganó ahí? ¿Qué beneficios tuvimos? Porque si no, para nosotros el Evangelio va a ser algo casual. Va a ser algo que llegó porque tenía un problema. Y en realidad no, ya fue eterno, fue pensado de manera eterna para todos los hombres que habitan el mundo. Sigue, ¿no?
se comerá en una casa, bueno, el otro. Mas si hay extranjero, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Eh? Necesitaban ser ciudadanos. Esta es la vida, por eso, vuelvo a este pasaje que tanto hemos hablado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios. O sea, tenemos que conocerlo, porque si no, nosotros no podemos entender el Evangelio. Le vamos a dar nuestra impronta, nuestro entendimiento de qué es. Y cerrábamos con esto. Hoy sigue siendo el día de salvación. O decimos, no hay nuevas oportunidades. La oportunidad es la misma siempre. Dios siempre va a hablar para que siempre haya salvación, para que sea el día del Señor sobre nuestra vida. Es solamente lograr el entendimiento del por qué y el para qué el Evangelio. No hay tanto misterio en esto. No hay tanto misterio. Por eso, cuando hablamos muchas veces de las cosas simples, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, y uno dice, pero Dios no es simple. Bueno, dice Dios, pero si yo los dejo a ustedes, van a hacer de mí demasiado sin simpleza. Entonces, Dios es simple, Dios es Dios. Cuando le dijo a Moisés, ve a ver a Faraón, ¿y qué le voy a decir? Dile que yo soy Dios. Él va a entender perfectamente. No le digas que soy todopoderoso, que soy omnisciente. Esas son todas cosas que ustedes humanamente inventan y yo las acepto, porque si les sirve para identificarme, bárbaro. Pero decirle que yo soy Dios. Esa es la simpleza de Dios. Por eso cuando Él dice la iglesia, esa es la simpleza de Dios. Cuando Él dice el matrimonio, esa es la simpleza de Dios. Ah, no, pero el matrimonio, no, el matrimonio es lo que Dios dice. La familia es lo que Dios dice. La simpleza de Dios está en el origen de todas las cosas que Él creó. Póngase de pie, por favor.